les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Damos gracias a Dios por su grande amor y su misericordia, que Dios nos permite llevar a cabo este estudio bíblico. Gracias a mi Dios por su grande amor y su bondad y su misericordia. En esta hermosa tarde le honramos, le glorificamos por su grande amor. En este día tenemos un estudio, más bien una reflexión basada en la palabra de Dios, ¿verdad? Una enseñanza que pasó en el ayer con el pueblo de Israel, que nos puede suceder a nosotros. Y para esto vamos a escudriñar la palabra de Dios. Pero antes de proseguir adelante, quiero enviarles un saludo, ¿verdad?, a todos mis hermanos, mis hermanas, a todos los niños de la iglesia pentecostal de Willowbrook. Seguiremos diciendo que los hemos extrañado en estos tiempos que no nos podemos reunir no es porque no queremos, ¿verdad? Pero todos sabemos por la pandemia que estamos atravesando, tiempos difíciles en que la iglesia está pasando y, ¿verdad?, en estos tiempos difíciles donde no hay esa comunión, porque somos seres humanos, ¿verdad?, creados para convivir, y cuando no hay ese convivio, ese roce de personalidades, a veces viene el enfriamiento, viene la decadencia, ¿verdad? Pero damos gracias a Dios porque Él es bueno. Les amo, les aprecio, les extraño, ¿verdad? Pero seguimos confiando en Dios. Ya casi llevamos un año, pero saldrá la luz de la aurora. Pasaremos, ¿verdad? Yo sé que pasaremos y llegaremos nuevamente a nuestra iglesia. Por mientras está pasando esto, ¿verdad? Seguimos pidiéndole a Dios que nos siga ayudando en los trámites con el Estado para que podamos regresar a nuestro templo. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Si usted tiene la palabra, yo sé que tiene su teléfono. Algunos que tienen teléfonos inteligentes se pueden conectar en la televisión, ¿verdad? Y entonces sí, usted puede ver mi persona en la televisión más amplio. Pero eso, ¿verdad?, necesita su Biblia para escudriñar los textos que vamos a leer. Amén. Vamos a abrir en el libro de Hebreos, capítulo 3, verso 12 y 13. Hebreos capítulo 3, verso 12 y 13. Cuando lo tengan, indiquen con un amén. Yo sé que algunos están escudriñando, ¿verdad? Algunos ni lucha le hacen, ¿verdad? Pero gracias a Dios que están con el deseo. Pero es mejor cuando lee su palabra, amén. Hágale la lucha. Dice así la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 3, verso 12 y 13. Dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros, cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Los dos textos aparentemente dan el mensaje, ¿verdad? Que está hablando que tengamos cuidado en cada uno de nosotros, ¿verdad? Que no haya un corazón incrédulo, un corazón que dude, un corazón que no le crea a Dios, para apartarnos del Dios viviente, del Dios vivo. Dice más, exhortaos, ¿verdad? Exhortaos, y este es el propósito de la enseñanza, de exhortar, de animar, de recapacitar, ¿verdad?, en lo que hemos creído. Dice, porque no nos engañe
el pecado es en una forma global, toda la tentación, todo lo que atenta contra la palabra de Dios, todo lo que se revela con lo bueno, con lo amable, lo agradable, la ley divina de Dios. Amén. Entonces, Lucas, porque Lucas se cree que es el escritor de Hebreos, está recordando a los hermanos que están en el exilio, que están fuera de Israel, ¿verdad? Un pueblo que había pasado por pruebas, por luchas, por tribulaciones, habían sido llevados cautivos, pero aún mantenían su fe. Y somos similar a ellos, estamos pasando por pruebas, por luchas, por dificultades, ¿verdad? Y muy fácil se puede desertar de la fe, se puede dudar de Dios, puede entrar el temor en nosotros y no creerle a Dios. Porque cuando no se le cree a Dios, hermano, se llena uno de temor. Es cuando viene la duda. Y la incredulidad es la base del temor, del miedo, de la angustia, ¿verdad? La incredulidad es un pecado muy grande porque se duda de lo que Dios dice, se duda de la palabra de Dios. Fíjese, y el libro de Hebreos hace una conexión con el pueblo de Israel cuando dudaron de la palabra de Dios. Fíjese, para que me entienda, Dios le dice a Abraham en Génesis 12:7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová a quien se le había aparecido. Pero el punto es este: le apareció Dios a Abraham y le dijo, en la tierra donde estaba parado, en el encino de Monre y todo lo que es Hebrón, Abraham tuvo sus caminatas, sus viajes, y estaba en la tierra de Canaán, lo que hoy día es Israel. Se le aparece Dios y le dice: a tu descendencia daré esta tierra. Amén. Abraham lo cree. Abraham lo cree. Por eso dice en Génesis 15, ¿verdad? Y le dijo, cuando se le vuelve a aparecer Dios en Génesis 15:7, le dice: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte en heredad esta tierra. Dios le dice a Israel, a Abraham, que le iba a dar esa tierra que estaba pisando, esa tierra donde él estaba. Le da promesa. Abraham le cree a Dios. Y esa es la razón que Abraham sale de Ur de los Caldeos, dice la palabra, para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegó. Ahora, esa promesa, Dios le dice a tu descendencia, refiriéndose a los que habían de nacer sus descendientes, a Isaac, ¿verdad? Isaac engendró a Esaú y a Jacob engendró las 12 tribus de Israel, lo que hoy en día es el pueblo de Israel. Dios le dice: a tu descendencia le voy a dar esta tierra. Vemos más tarde, 400 años después, cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, lo lleva a tierra de Canaán. Fíjese, porque Dios cumple lo que promete, ¿verdad? Hay veces que nosotros creemos que Dios dice y mañana se hace. No, eso no es así. Dios cumple sus promesas en su santa voluntad. Habían pasado más de 400 años y ahora Israel salía de Egipto e iba a entrar a la tierra de la promesa. Muchos años atrás Dios había prometido a Abraham. Pero fíjese, los descendientes de Abraham, los hijos de Jacob, creían a esa promesa. Cuando viene Moisés y les dice que iban a ir a tierra de Canaán, a poseer la tierra, a la tierra de la promesa, todos lo creen. Amén. Pero ¿qué pasa? Cuando llega el momento, cuando van en el desierto y Moisés manda a los 2 espías a traer un informe de esa tierra, ¿verdad? ¿Cómo era? ¿Quién habitaba? ¿Quiénes estaban allí? ¿Cómo era su gente? ¿Cómo eran sus ciudades?
los, ¿verdad?, 10 espías, en esos 12 iba Josué y Caleb, que fueron muy diferentes a los otros 10. Los otros 10 traen traen la verdad, ¿verdad? Dicen, hay gigantes, allá están los hijos de Aná, ¿verdad? Son ciudades amuralladas, habían pasado por Jericó, habían visto sus murallas, habían visto su población, habían visto sus frutos, habían visto cómo era la tierra. Ellos dicen, la tierra es buena, la tierra produce, y trajeron racimos, pero trajeron también lo negativo. Dijeron, los hombres de esa ciudad son gigantes. Nosotros nos veíamos como langostas al lado de ellos, y ellos también nos miraban así como cosas raras. Dice que el pueblo comenzó a llorar y a gritar, a quejarse, a lamentarse. Pero ¿sabe por qué el pueblo hizo eso? Porque dudaron de lo que Dios les había dicho. Por eso la incredulidad es enemiga de la verdad. Porque la incredulidad se pone a, ¿verdad?, hacerle guerra a la verdad de Dios. Y esta gente fue incrédula, dudaron, se llenaron de temor. Y es por eso, como seres humanos, nosotros nos llenamos de temor. Hay veces que viene la duda, pero reprendemos la duda. A veces viene el temor, echamos fuera el temor en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos una palabra de promesa. Y sabemos que nuestro Dios no cambia, que nuestro Dios es real y verdadero. Él, ¿verdad?, pasará la tierra, el mar y todo, pero la palabra de Dios no pasará. Esta gente no le creyó lo que Dios decía y empezó a gritar y empezó a llorar y dijeron, es mejor que nos regresemos a Egipto. Y es ahí, hermanos, donde quiero llegar. Cuando viene la duda, cuando viene la incredulidad, uno tiende a desertar de la fe, tiende a darle espalda a Dios, hay una tendencia de abrir una puerta al pecado, ¿verdad?, a las ofertas del mundo, del enemigo, y dejar atrás lo que recibimos, ¿verdad?, que no fue ganado por precio de plata ni oro, sino fue ganado con una sangre preciosa del Cordero de Dios, ¿verdad? Cuando se duda, la duda es un enemigo muy grande y muy fuerte para nosotros. Y como pastor, como ser humano, he sentido la duda. Pero ¿qué hago cuando dudo? ¿Verdad? Nunca dudaré de Dios, dudaré de mi fuerza, digo, no lo puedo levantar, dudo, probable. Pero cuando se trata de Dios y viene el enemigo a tratar de sembrarme duda, lo reprendo en el nombre de Jesús, porque la duda es en contra de la verdad de Dios. Y eso es lo que Dios, ¿verdad? Y la duda, cuando la duda empieza a trabajar en nosotros, la duda nos pone en la condición de desobedientes. Amén. Porque cuando la duda trabaja en nosotros nos hace, ¿verdad?, desobedecer a Dios. Esta gente comenzó a gritar y en vez de ir hacia Canaán, querían regresarse a Egipto. Pero dice que Caleb hizo callar al pueblo. Caleb se irritó y él dijo, si Dios se complace, si Dios se place, si Dios ha dicho que vamos a entrar, Dios nos va a llevar. Esos gigantes que hay ahí los vamos a comer como pan, esas murallas las vamos a derribar. Eso es creerle a Dios, hermanos. No es predicar, porque muchos incrédulos predicamos. Creerle a Dios no es recitar un texto. Creerle a Dios es obedecerle, y nuestros hechos, nuestras actitudes dejan de ver si estamos caminando, si estamos obedeciendo a Dios. A ver, cómo nos comportamos en nuestro hogar, cómo tratamos a nuestros hijos, cómo tratamos a nuestra mujer, cómo trata la mujer a su esposo, cómo tratas tu cónyuge, cómo tratas tus compañeros de trabajo, ¿verdad?
cómo actúas, en qué manera haces tus negocios, en qué manera haces tus acuerdos, porque el que tiene a Dios, que le cree a Dios, ¿verdad? Dios lo va a ayudar, Dios lo va a bendecir. Es cuando los predicadores de la prosperidad engañan a la gente, ¿verdad? Diciendo de que Dios, tenemos una bendición, Dios nunca nos dejará pasar por hambre, Dios siempre sustentará nuestro alimento, nuestro pan, amén. Pero el pan de Dios no se puede comparar con las riquezas de este mundo, amén. Así que estos hombres dudaron, no quisieron seguir adelante, su tendencia era regresar. Estamos viviendo en esos tiempos difíciles. Miren lo que dijo esta gente. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Números 14:1, verso 3 dice: ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? ¿Verdad? Ellos estaban preocupados por sus hijos, por sus mujeres que iban a morir en el desierto, iban a ser presas del enemigo, cual nunca sucedió. Nunca sucedió. Dios les dio la victoria. Y eso nos pasa a nosotros. ¿No ha comprobado que siempre tenemos miedo, ¿verdad? Y siempre dudamos, pero damos gracias a Dios que nunca se cumple nuestro temor ni nuestra duda. Por eso nunca es bueno darle cavidad, la duda a nuestros corazones, ¿verdad? Y el miedo, sí, somos humanos, pero el miedo al llamado de Dios, miedo a la ordenanza de Dios, miedo a las promesas de Dios, ¿verdad? Ese es dudar. Y cuando dudas, caes en el círculo de los incrédulos. Y los incrédulos, ¿verdad?, está en el círculo de los desobedientes. Es hermosa la palabra de Dios, pero tenemos que obedecer lo que Dios dice. Fíjese, en esta congregación del pueblo de Israel, Dios no hace excepción de personas. Dios se muestra, Dios se deja ver, Dios es bueno y maravilloso. Esta gente miró las 10 plagas que Dios trajo sobre los egipcios. Se sintieron, ¿verdad?, bendecidos, se sintieron de que Dios los estaba respaldando. Cuando Dios abre el mar rojo, vieron la gloria de Dios. Pero ¿qué pasó cuando vienen las malas noticias? Aquí cabe decir lo que dijo Job: ¿recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? Amén. Es una grande verdad. El pueblo solamente quiere bendiciones, solamente quiere verdad, felicidad, paz, armonía. Pero, estimados hermanos, hay veces que necesitamos también aceptar cuando vienen problemas y dificultades. Y el verdadero hijo de Dios, cuando vienen estas cosas, no tiene mudanza, no tiene cambio. Sigue anclado en esa fe en Jesucristo. Esta gente se quería regresar. Hoy, estimados hermanos, hoy estamos viviendo en tiempos tan difíciles, ¿verdad?, que esta pandemia, por motivo de esta pandemia, no nos estamos congregando. Pero ¿cuántos de mis hermanos en la fe, y no hablando nada más de la iglesia pentecostal de Willowbrook, sino hablando a nivel mundial, cuántos ya se olvidaron de Dios? ¿Cuántos ya dejaron, verdad, el propósito de servirle a Dios? ¿Cuántos ya su fe lo abandonaron? ¿Cuántos de ellos ya decidieron regresar a Egipto? Le dijeron, ya no buscan a Dios, ya no oran, ya no leen la palabra, se están alejando poco a poco, ¿verdad? Y es cuando viene
el temor, la duda, ¿verdad? A nuestra vida y empezamos a desobedecer a Dios. Fíjese, esta gente que dudó, Dios le dio una sentencia de que no iban a entrar a su reposo, que no iban a entrar a la tierra prometida. Pero a Josué y a Caleb, en cuanto hubo un espíritu diferente, en cuanto sí le creyeron, no eran excepcionales ni poseían poderes sobrenaturales, simplemente le creyeron a Dios. Y Caleb y Josué entraron a la tierra que Dios le prometió a Abraham. Amén. Pero de los incrédulos dijo Dios: vosotros a la verdad no entraréis a la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Dice, llega el momento donde Dios le dice a Josué, ya Moisés ha muerto, ahora Josué, ¿verdad? Dios le dice a Josué: hazte cuchillos afilados porque vas a circuncidar al pueblo, ¿verdad? Le dice, porque los hombres de guerra, los que salieron de Egipto, todos ya han muerto. Y todos los que nacieron en el desierto no han sido circuncidados, ¿verdad? En otras palabras, Josué, es tiempo de que levantes una nueva generación. La generación incrédula, la que yo les dije que no iban a entrar, ya se acabaron. Vemos en la palabra de Dios que Dios los tuvo por el Sinaí, dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que no murieran todos los incrédulos, todos los que dudaron, todos los que se lamentaron, todos los que lloraron, todos los que gritaron. Y dice la Biblia que eran hombres de guerra. Amén. Pero no le creyeron a Dios. Hay gente que es maestra en la palabra. Hay gente que son predicadores. Hay gentes que van, ¿verdad?, se capacitan y alcanzan títulos, pero no le creen a Dios. Se espantan con su sombra. Dudan de Dios. Todo lo quieren ver, algo visible. Todo lo conectan con lo terrenal, con lo, ¿verdad? No creen a las promesas de Dios. Y son predicadores y son maestros, pero son incrédulos a la palabra de Dios. Y, hermanos, el líder espiritual está tentado a dudar. ¿Cuántas veces no he sido tentado para dudar del poder de Dios? En este tiempo que estamos atravesando, fíjese, ya vamos a cumplir, bueno, ya cumplimos, en este mes de noviembre, cumplimos 2 años en que se quemó el edificio de la iglesia. Llevamos casi 1 año, ¿verdad? Para diciembre cumplimos 1 año de que el condado, ¿verdad?, de Harris no nos permitió estar más en el lugar porque no hay seguridad para que haya, ¿verdad?, los códigos de seguridad. Y tenemos, entonces, como líder, soy tentado a dudar. Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado. No. Yo siempre digo, Dios va a hacer las cosas a su debido tiempo. Hay veces me desespero y le hablo al ingeniero, le hablo esto y ¿verdad? ¿Verdad? Se está tardando porque ya quiero. Pero Dios tiene su hora y su momento. Solamente me resta, necesito creerle de que Dios es real, de que las cosas que Dios dice son reales y verdaderas. ¿Cuántos de mis hermanos no me han dicho, vamos a vender, ¿verdad? Y me pongo a hacer números, aunque vendamos, salemos cortos. Y se me hace muy difícil vender la bendición, la heredad que Dios nos dio. Si entra la desesperación, pero la tengo que expulsar, tengo que seguir confiando. Y un día, ¿verdad?, yo hablaré de esto y le daré honra y gloria a Dios porque estaremos en nuestro templo, estaremos nuevamente en el lugar que nos dio. Amén.
porque solamente tengo que confiar no en los ingenieros, no en el dinero, no en el hombre, confiar en Dios, de que sus promesas son fieles y verdaderas. Ahora, ¿verdad? Fíjese lo que le dice, volviendo al tema, le dice Josué, Dios le dice a Josué en Josué capítulo 5, verso 6, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que no la daría, tierra que fluye leche y miel. Amén. Todos estos hombres de guerra murieron porque no obedecieron, dudaron de la promesa de Dios. Y aquí la enseñanza, estimados hermanos. Tenemos promesas. Este mundo no es nuestro hogar. Solamente vamos pasando. Dice la Biblia que el cielo y la tierra pasará, mas la palabra de Dios no pasará. Usted y yo tenemos una promesa de obtener la vida eterna. Amén. De que esta carne mortal será vestido, este cuerpo mortal será vestido de inmortalidad, ¿verdad? Y seremos transformados. Hay una promesa, pero para alcanzar esa promesa tenemos que creerle a Dios. Amén. Fíjese, cuando preparaba esto y hablaba y decía, bueno, la duda, el temor, la incredulidad son enemigos de la verdad de Dios, pero la realidad de las cosas pasamos por esto. Este cuerpo tiene temor, ¿verdad? Este cuerpo tiene duda, esta mente duda, pero le echamos fuera, le damos más crédito a la palabra de Dios que a nuestros propios pensamientos. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, Dios está sobre todo. Y Dios dijo que nos llevaría, ¿verdad?, a un cielo nuevo, a una tierra nueva. Dios dice, creer en mí, crees en mí, creed que también hay moradas en el cielo. Dice que Él fue y preparó lugar para vosotros. En muchas maneras Dios nos habla para poder entender de que esta tierra no es nuestro hogar. Somos peregrinos, ¿verdad?, que estamos pasando nada más. Pero ¿qué pasa? Esta carne duda, esta carne tiene miedo, pero superamos este miedo y le creemos a Dios. Y en este tiempo, estimados hermanos, como ya no se congrega uno, ¿verdad? Los servicios son virtuales, no ve al hermano, no ve a la hermana, no hay el talento, no hay el chocolate, no hay el pozole, ¿verdad? Hay veces que esas cosas más nos conectan y nos dan más fortaleza que la palabra de Dios. Pero aunque el verdadero hijo de Dios, aunque no se reúne y no anda en el tinguelolingo, ¿verdad? Le cree a Dios, tiene la esperanza, ¿verdad?, de que un día Dios nos va a volver, si es su voluntad, volvernos a congregar, ¿verdad? Y entonces apreciaremos más lo que es el servicio, lo que es el culto a Dios. Pero, ¿qué está sucediendo en estos tiempos? Está sucediendo, como no nos congregamos, hay gente que ya no lee la palabra de Dios. Es cuando más, estimado hermano, lea la palabra de Dios, escudriñe la palabra de Dios. Hay una promesa, porque Dios conoce quienes le creen. Cuando Él habla de sus ovejas, dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Porque Dios sabe quién es el que le cree. Muchos hablamos como pericos la palabra de Dios y hacemos tantas cosas, pero en verdad no le creemos. Dios está buscando, no está buscando, Dios está viendo quién le cree y quién no le cree. Amén. Y los que le creen son los que le obedecemos, aunque venga el coronavirus y venga, ¿verdad?, el tío del virus, la mamá del virus y el abuelito del virus, nosotros seguiremos confiando en la palabra de Dios.
Seguiremos adorando al Dios verdadero, aquel que nos dijo que somos creados para honra y gloria de su nombre. Seguimos creyendo en Dios. En estos tiempos difíciles, agárrese de la palabra de Dios. Que como verdad el libro de Hebreo nos dice, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cuando empezamos a dejar que las cosas terrenales, las cosas que no nos producen, en verdad, no nos ayudan a la vida espiritual, no nos conducen a la vida eterna, ¿verdad? Empiezan a entrar, se empieza a endurecer el corazón. Amén. Es como esa mujer, ese hombre que nunca le dan cariño, nunca le dan, ¿verdad?, palabras de aliento. Vive con su esposa, con su esposo, pero duros, amargos, agrios, ¿verdad? Y así el cristiano que empieza a endurecer su corazón, dice que cree en Dios, que hay un Dios, ¿verdad? Y tiene su Biblia como un yellow page grandota, pero nunca lo lee. Habla de la oración, habla de la fe, pero nunca ora. No le cree a Dios, anda haciendo su voluntad, ¿verdad? Anda haciendo cosas que no conviene, ¿verdad? Porque el Hijo de Dios, cuando le cree a Dios, la palabra de Dios nos da orden. Amén. Nos da fe, nos da esperanza, de verdad, de que Dios está en el control de todas las cosas. Estimado hermano, busque a Dios, aliéntese, anímese. Si se siente frío, levántese. Dios está con usted. Dios está, ¿verdad?, al abrir de boca, porque Dios no nos ha dejado ni nos ha desamparado. Hay promesa de que Dios no nos va a dejar y Dios nunca nos dejará. Pero sí nosotros nos podemos alejar de Dios. Nosotros tomamos la decisión de no consultar a Dios, de no orar a Dios, de no leer la palabra de Dios, de hacer nuestro corazón duro. Y ya un corazón duro es difícil, pero no hay nada imposible para Dios. Pero en esta tarde, ¿verdad?, no te quiero asustar, no, alentar, que sigamos peleando la buena batalla de la fe. Le dice Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Y lo mismo sucede con nosotros. Nosotros fuimos llamados para alcanzar la vida eterna y vamos a alcanzar la vida eterna y viviremos con Cristo por la eternidad. Porque Él lo promete. Este mundo solo, ¿verdad? Estamos en este mundo como pasajeros. Que no nos engañe el pecado de este mundo, las atracciones de este mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Seguimos confiando en Dios. Seguimos esperando en Dios. Aunque no lo vemos, pero le creemos. Amén. Aunque no lo vemos, pero le sentimos, pero tenemos su palabra. ¿Cuál es, verdad?, la palabra profética más segura de todos los tiempos. Su palabra que nos guía, que nos dirige, que nos exhorta, que nos enseña, ¿verdad?, de que Dios es real y Dios es verdadero. Cristo te ama, Cristo está con cada uno de nosotros. Espero que hayas tomado algo de la palabra de Dios. Si estás triste, levántate, ¿verdad? Si estás frío, levántate, hay esperanza en Cristo. Comienza, ¿verdad?, a llevar tu devoción como lo hacías antes cuando estábamos en la iglesia, orando, ayunando, buscando a Dios, ¿verdad? Y seguir adelante, seguir peleando la buena batalla de la fe. No desmayes, valiente, no desmayes, tú eres un guerrero, tú eres un hombre de guerra. Acuérdate que los que salieron de Israel eran hombres de guerra, pero dudaron, pelearon, lucharon, pero no le creían a Dios porque iban por vista. Tú y yo no vamos por vista, vamos por fe. Y si Dios dice que vamos a obtener la vida eterna, obtendremos la vida eterna porque Dios es real. Les amo, les aprecio en el amor de Cristo. Si Cristo no ha venido, nos estaremos viendo el domingo. Al mediodía tendremos nuestra escuela dominical, ¿verdad? Doy gracias a Dios por usted, por los hombres, por las mujeres, y a las familias que todavía se están conectando.
muchos ya se olvidaron de que hay estudio bíblico, ¿verdad? Pero damos gracias a Dios por usted. Seguimos conectados. Ánimo, ánimo, pueblo de Dios. Seguimos adelante, ¿verdad? El coronavirus no va a destrozar nuestra fe, ¿verdad? Como les dije, ni que venga su abuelito, ni sus hijos, ni, ¿verdad? Quien venga, estamos anclados en Cristo Jesús. Shalom, la paz de Cristo. Nos vemos el domingo al mediodía. Amén, amén.